Continuamos con nuestra serie línea por línea, verso por verso, y el estudio de hoy lo vamos a tomar del capítulo 26 de Génesis, entre otras escrituras. Quisiera pasar 2 capítulos en el estudio de hoy, pero me parece que eso nos apuraría. Pero ya que no hay muchos capítulos que se han dedicado a Isaac, creo que le vamos a dedicar un estudio al patriarca Isaac, por lo menos hoy. Ya que mencionamos a Isaac, este hermano que está en las cámaras, su nombre es Isaac. Su nombre es Isaac, nombre de patriarca. También tenemos uno que trabaja arriba que se llama Moisés. Así que no tenemos todos los nombres de los patriarcas, pero quizás en el futuro. Estamos ocupando algunos que tienen los nombres de los patriarcas. En este caso, Isaac. Te avergoncé, perdón. No deseaba avergonzarte. Oí la historia de un papá y su hijo que estaban subiendo a una montaña. Llegaron a una parte de la montaña que estaba poco inclinado y se veía peligroso. El hijo le dice a su papá con mucha claridad: papá, asegúrate de que buscas la ruta más segura, porque yo simplemente voy detrás de ti. En el estudio de hoy vamos a ver de este hombre que vino a ser igual que su padre. Estamos hablando de Abraham, que seguía los pasos, que su hijo le siguió sus pasos. Desafortunadamente, Isaac seguía los pasos de su padre con mucha exactitud, quizás de la forma equivocada. Abraham era hombre de fe. Isaac, supongamos, también fue hombre de fe, porque aquí la escritura nos dice que Dios le habló. Así que vamos a ver en este estudio que la forma en que Isaac siguió los pasos de su padre Abraham no fue de la forma más correcta. Hemos oído el dicho que dice: el padre sigue los pasos de su padre. Aquí vamos a ver cómo hubo 2 fracasados. Los 2 patriarcas, vamos a ver dónde los 2 patriarcas fracasaron. En primer lugar, huyeron cuando vieron que había hambre en lo que Dios les había dicho que era la tierra prometida. Y no parece que siguieron la orden de Dios y decidieron ir a Egipto o a algún otro lugar también. Esto es interesante, como los 2 presentaron mentira acerca de su esposa, diciendo que su esposa era hermana. ¿Se recuerdan que Abraham lo hizo 2 veces? Una vez en el capítulo 12 que hubo hambre. Y número 2 en el capítulo 20 de Génesis, que se fue a Gerar, donde habitaban los filisteos. Es donde su hijo vino a dar también. Podemos ver fácilmente que el hijo seguía los pasos del padre. Pero vemos que siguió el mal ejemplo de su padre. Parece ser que cada vez que pasan ciertos años, surgen ciertas enseñanzas en la iglesia. Esta idea de que las generaciones serán maldecidas. Y en ciertos grupos de la cristiandad parece ser que se afirman en esta falsa doctrina de que sus padres hicieron algo incorrecto o pecaron de alguna forma y la maldad de los padres cae en las siguientes generaciones. Parece ser que esto surge del segundo mandamiento que vamos a ver en el capítulo 20 del libro del Éxodo y verso 4. Y si ustedes no quieren abrir sus Biblias, lo pueden ver después. Yo se los voy a leer. Yo sé que ustedes estarán pensando: dijiste que íbamos a estudiar el capítulo 26 de Génesis, ¿por qué vamos ahora al capítulo 20 de Éxodo? Pues acostúmbrese, así es el estudio o nuestro sistema de estudiar. Verso 4 de Éxodo 20 dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. He aquí viene la maldición. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De los que me aborrecen, dice aquí bien claro. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En primer lugar, ustedes tienen que notar algo aquí. Dice, está bien claro aquí, que Dios se refiere a las gentes incrédulas, desobedientes. Dice aquí, a los que me aborrecen. No a los hijos de los creyentes. Los descendientes de los creyentes, los seguidores de Cristo, nunca van a estar bajo de esta categoría de los que desobedecen o aborrecen a nuestro Dios. Esta maldición es para los que no honran a Dios. Verso 6 dice, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Está bien claro el mensaje. Naturalmente que los hijos sienten este impacto negativo de las decisiones de sus padres, pero esto lo vemos aquí en este contexto de idolatría. Si un padre de familia expuso sus familias a la idolatría, ya sea él o su práctica de idolatría, cualquiera que sea lo que vio el hijo, posiblemente el hijo va a seguir el patrón de papá o abuelo. Este hijo parece ser que está expuesto a cometer el mismo pecado de la generación pasada porque lo vio en sus antepasados. He aquí la lección grandísima que vamos a aprender. Una persona que cae en pecado nunca sufre solo. Cuando Abraham pecó y falló de obedecer su fe en Dios en algunas dos ocasiones, cuando huyó, tuvo que sufrir las consecuencias. No solamente pecó y él sufrió solo, sino que esto afectó a su familia, afectó naturalmente a su esposa Sara. Pero sus hijos eventualmente supieron las faltas de papá y cómo él falló. Y así que ellos, aunque no lo deseaban, cayeron en los mismos errores de su padre. Simplemente un creyente desobediente va a afectar a muchos en su familia, como le sucedió a Abraham y los hijos de Isaac. Entonces, hay ciertas cosas que hicieron nuestros padres y que descendieron a los hijos. ¿Tú aprendiste algo equivocado de tus padres? Naturalmente y absolutamente que sí aprendiste. Pero ¿tienes que hacerlas? No tienes que hacerlas. No tienes, sino que tienes que cambiar de actitud. Y así que esa maldición o el patrón de ese pecado, tú tienes el poder que Dios te da para separarte de ese pecado que cometieron tus antepasados. Yo recuerdo a mis propios padres, tenían ciertas formas de comportamiento. Quizás todavía muchos tienen la inclinación que tuvimos yo y mis hermanos acerca de mi mamá y mi papá. Por ejemplo, cuando mi papá llegaba a punto de frustración, se enojaba tan rápido, explotaba en ira. Entonces, cuando explotaba, maldecía. Todos lo oíamos. Yo era el hijo número 4 y yo lo recuerdo. Así que todos lo vimos y también lo hicimos todos. Yo no quiero decir que mis hermanos maldecían y yo no. Yo también utilicé ese tipo de palabras cochinas. Aprendí a jurar y a maldecir a una edad muy joven. Pero para mí, cuando yo vine al Señor Jesucristo, Dios me quitó y limpió esa área de mi vida. Ya no me siento frustrado y no me enojo y ni maldizco.
Mi madre era una mujer que siempre estaba fumando cuando yo era un jovencito. Siempre tenía un cigarro en su mano. Eso me causó impresión en mí. Cuando yo tenía 12 años comencé también a fumar cigarrillos. Continué fumando hasta la edad de 20 años. Cuando vine y acepté al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo me cambió todos esos malos hábitos. El comportamiento de nuestros padres o el ambiente en que tú creciste no quiere decir que tú tengas que seguir en ese camino. Porque Pablo dice, todo el que está en Cristo viene a ser una nueva criatura. He aquí, las cosas han pasado, he aquí todo es hecho nuevo. Segunda de Corintios 2:17. Pero desafortunadamente vivimos en una cultura que nos lo permite practicar esas prácticas. Y algunos hasta llegan al punto de depender de esas prácticas, como algunos son descendientes de padres alcohólicos o padres fumadores. Así que hay muchas posibilidades que tú también vas a ser un fumador como tus antepasados. Isaac no tenía que regresar a las prácticas de su padre. Ya habían pasado 90 años que había vivido con su padre en Gerar cuando vio que su padre fue a Gerar. Pero el tiempo pasó muy rápido. Pero eso no era excusa para que Isaac hiciera lo mismo que hizo su padre. Vamos a leer Génesis 26 para ver su primera caída o su primer fracaso en los primeros versos de Génesis 26. 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. En Gerar, notemos el mismo lugar. Y se le apareció Jehová y le dijo, aquí dice, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Que yo te daré. Le está advirtiendo. Notemos aquí que 2 veces en la vida de Isaac dice que Dios le apareció. Esto es significante. A mí nunca me ha aparecido Dios, ni siquiera una sola vez. Pero aquí dice que Dios le apareció 2 veces. Aquí al principio del capítulo y luego lo vamos a ver al fin de este capítulo. Pero Abraham dice que Dios le apareció 8 diferentes ocasiones. Dios le apareció a Abraham. Pero hay algo que tenemos que notar aquí. Isaac es uno de los grandes patriarcas. No es una persona ejemplar. ¿Qué quiero decir con que no es ejemplar? Pero que si mencionamos la cantidad de terrenos que Dios le había dedicado a cada uno de ellos, a Abraham se le dedicaron 14 capítulos, a Jacobo 11 capítulos, pero todo lo que Isaac hizo está concentrado en un solo capítulo, que es el que estamos viendo hoy, este capítulo 26 de Génesis. Hay algunas menciones de él en el capítulo 25, cuando oraba por su esposa y los hijos que tuvieron, pero en verdad, la historia principal de Isaac y sus hijos están en el capítulo 26 y 27. Así que esta es una afirmación que tenemos que ver de que este hombre falló en la presencia de el Señor. Todo lo que hizo Isaac se encuentra en el capítulo 26. Y para Abraham 14 capítulos y 11 para Jacobo. Dice aquí que Isaac era el hijo de un padre muy poderoso y hijo ordinario de un padre ejemplar. Con todo y esto, a Isaac se le respeta como uno de los patriarcas. Porque uno de los nombres de Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Así que es uno de los nombres de
Dios, comparando con los demás patriarcas. Bueno, evidentemente Isaac estaba viajando a Egipto porque sabemos que dice que Dios le dijo, no desciendas a Egipto. Esto indica que estaba caminando con la intención de ir a Egipto. Así que yendo a Egipto, porque había hambre en su tierra, en la tierra prometida, lo mismo que hizo Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Y para esto ya pasaron casi 100 años. Dice que hubo hambre, así que cuando ellos se dieron cuenta que había hambre, no pudieron pensar y tener fe en que Dios les había prometido que esta era la tierra prometida donde ellos debían de habitar y Dios iba a proveer para ellos. Ustedes se preguntarían, ¿por qué decidían ir a Egipto? ¿Por qué es que aquí había hambre y suponían que en Egipto no había hambre? Porque Egipto estaba mejor equipado, se le consideraba la canasta de pan del mundo en esos días. La diferencia es que ellos tenían un gran río, el río Nilo, y este río Nilo descargaba en el mar y toda esa agua que venía del río proveía la base para la agricultura. No descendía necesariamente de la lluvia como acá en la tierra de Canaán. Acá todos dependían en la lluvia. Aún el río Jordán dependía de la lluvia. Por eso es que en Deuteronomio, el capítulo 11, Dios le dijo a los hijos de Israel, la tierra al que yo los llevo no es como la tierra de Egipto, donde allá había muchísima agua en el río Nilo, pero la tierra en que los voy a llevar es una tierra de montes y valles que depende de la lluvia del cielo. Pero si ustedes me obedecen y ponen su confianza en mí, yo les daré la lluvia temprana y también la lluvia tardía. O sea que 4 diferentes temporadas del año. En hebreo se le llama la Jorrei y la Malcoch en hebreo. Entonces, estando en esta tierra de Canaán, tenían que vivir por fe. No podían ir al río y decir, sacamos el agua para regar nuestros sembradíos, sino que dependían de lo que llovía. Así que dice aquí que hubo hambre en la tierra porque ya había tiempo que no había llovido. Entonces, ¿qué hacer? Ir a Egipto. Allá hay agua. Allá podremos sobrevivir. Parece ser que hebreos, para ellos, ver a Egipto era algo negativo. Es como ahorita una persona que acepta al Señor Jesucristo y continúa viendo al mundo y en lugar de confiar en que Dios va a proveer para él, y continúan anhelando y deseando lo que antes participaban en el mundo. Para nosotros los creyentes, en nuestra vida cristiana debemos de tener las expectativas correctas, porque se nos ha dicho que muchos dicen que cuando una persona viene a Jesucristo va a vivir feliz el resto de su vida. Es verdad y en verdad no, porque vas a encontrar lomas y valles, a veces vas a ser bendecido, a veces vas a pasar por situaciones difíciles, tormentosas. Porque si tuvieras una vida perfecta y en paz el resto de tu vida, entonces la primera vez que tenías que confrontar una pequeña situación adversa, sentirías el deseo de irte al mundo, como aquí los patriarcas sentían el deseo de ir a Egipto. Entonces yo te digo, ¿qué estás pensando? Yo te digo, vas en el camino al infierno y eso no es muy buena idea. Lo que nos trae a una pregunta. ¿Había hambre en la tierra prometida? ¿Por qué? ¿Por qué Dios les permitía que hubiera hambre en la tierra que Dios les dijo que habitaran? Dios les ordenó que fueran a la tierra prometida y llegando ahí experimentaron hambre. ¿Hambre? ¿Por qué? La respuesta es fácil. Porque tu fe en Dios no tiene poder si nunca pasa por
pruebas. ¿Cómo sabes si en verdad la fe es fe? Si estás siempre cómodo y tranquilo. Entonces, si vas a estar recibiendo bendición sobre bendición, ¿cómo vas a probar tu fe? Si vas a estar tranquilo las 24 horas del día, las 7 días de la semana, eso no es vivir por fe. La fe es cuando tú buscas comida en tus alacenas y no encuentras comida, vas a tu banco y sabes que en tu banco no hay dinero en tu cuenta. A ese punto te debes de clamar: Dios es bueno todo el tiempo. Él me va a proveer siempre. Y si Dios no provee, pues ¿qué es lo peor que me puede pasar? Moriré e iré a la presencia de Dios. ¿Qué puede haber más mejor que esto? Dios les ordenó que habitasen en esa tierra. Dice: yo estaré con ustedes y los bendeciré. A ustedes y sus descendientes he prometido toda esta tierra, como se lo prometí a vuestros padres. Dice, él estaba en Gerar. En Gerar es donde vivían los filisteos, y ahí acampaban en esa tierra llamada Gerar. Antes se llamaba Filistea por mucho tiempo. En verdad es la tierra de Canaán, pero está en las fronteras con la tierra prometida y también al sur las fronteras con Egipto. Veamos el verso 4 de Génesis 26. Multiplicaré tu descendencia. Vean cómo la bendición se parece a la de Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¡Qué hermosa promesa! ¿Por qué eres una persona hermosa? ¿Porque eres un hombre de fe? ¿Porque has pasado la prueba? No, por Abraham obedeció la voz de Dios y guardó sus mandamientos y estatutos. Por eso es que está bendiciéndonos a todos. Les diré que esto a mí se me hace sentir medio confuso. Este patriarca desobediente o patriarcas desobedientes de tal palo, tal astilla. Cuando Dios les apareció y les habló, notemos lo que Dios no les dijo. No les dijo: ¿qué sucede con ustedes, patriarcas desobedientes? Cada vez que experimentan hambre, desobedecen y se van a Egipto. Ya me tienen harto. No. Al contrario, Dios les dicta bendiciones. Estos patriarcas desobedientes, Dios continúa bendiciéndolos a una forma abundante. Lo mismo que hizo con Abraham, está haciendo con Isaac. Esto se le llama misericordia de Dios. Y esto es hermoso. Un Dios gracioso y misericordioso. Yo sé que estamos en Génesis 26 y muy apenas hemos pasado 4 capítulos, pero quisiera que fuéramos a ver el Salmo 103. Salmo 103 es aquí donde vemos el hipnosis de David y su gente después de Moisés hasta nuestros tiempos. Esto nos enseña cómo Dios trata con sus hijos. Quiero que ustedes entiendan y se aferren a estas promesas y la misericordia y fe de Dios. Salmo 103. Yo podía leerlo, pero yo quiero que ustedes lo lean conmigo. El Salmo 103, desde el 1 hasta el verso 11. Así que ustedes audiblemente lo van a estar leyendo conmigo. Y así vamos a pasar 11 versos del Salmo 103. ¿Listos?
Verso 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Verso 3. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El quien perdona todas las iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de fervores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Léanlo muchas y muchas veces, memorícenlo. Qué hermosas promesas de Dios para nosotros. Ahora, el punto que quiero que entendamos todos, nuestras faltas, y sé que todos tenemos muchísimas faltas, nuestras faltas son como un grano de arena contra la montaña más grande que tú conozcas. Eso es como esos últimos versos de Salmo 103 nos dice y nos muestra la santidad de Dios. Nuestras faltas son como un grano de arena. Dios dice en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó. Cuando Jeremías estaba viendo la destrucción de Jerusalén, que algunos se habían sanado, dice el libro de Lamentaciones 3. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Así que tú sabes que tú y yo hemos hecho unas cosas tan estúpidas. No dejes que eso te moleste, porque estamos bajo la misericordia de un Dios misericordioso. Es lo que le sucedió a Isaac. No lo está protegiendo por Isaac ser quien es, sino por, dice verso 26 y verso 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y verso 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar. Observemos lo que dice, la segunda falta del patriarca. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. ¿Recuerdan cuando Abraham y Rebeca? Cuando en el capítulo 24 de Génesis, los siervos vieron a Rebeca acerca de la noria artesana, la vieron y dijeron, es hermosísima, está hermosa, y su hermosura la notaban todos los hombres. Y los hombres de aquella tierra le preguntaron por su mujer, y él respondió, es mi hermana. 2 veces hizo esto Abraham, ahora el hijo. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo mataran por causa de Rebeca, porque ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos años, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Regresemos un poco. Ustedes lo encuentran sorprendente, de que inmediatamente después que Dios pronunció bendición en él, inmediatamente después de esto, Isaac mintió acerca de su esposo. Ustedes pensarían, o es fácil pensar, que si Dios te aparece y te habla
tú dirías, yo estoy bajo la promesa, la protección de Dios. Eso te había de animar para ser más espiritual. Eso es fácil de entender. Quizás por una semana o por el resto de tu vida. Inmediatamente después de esta gran bendición, duda de la protección de Dios. ¿Por qué es que él tuvo miedo de que Dios podía conservar su vida de alguna forma? Porque dice, yo te bendeciré y a tus descendientes. Así que nada te va a suceder cuando piensas que tienes que vivir para tener descendientes. Entonces no te va a suceder nada. ¿Por qué es que se puso todo temeroso y no tuvo fe en que Dios le guardaría su alma o su vida? Esto es sorprendente. Clase de sorpresa. Muchos se sienten incómodos, pero esto es hermoso, porque todos estamos expuestos a fallar, todos estamos expuestos a caer y rápidamente hasta podemos negar a nuestro Señor. Recordemos el caso de Pedro, el apóstol. Pedro estaba en su punto más alto cuando estaba al norte de Cesarea y Jesús hizo la pregunta en general, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dice que varios contestaron, pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro oyó las palabras que el Señor le dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. Imagínense cómo se sintió Pedro. Si Jesús le hubiera dicho esto a cualquier otra persona, Dios te ha revelado, imagínense cómo se sintió Pedro. Se sintió flotando en los cielos. Él pudo haber pensado, Jesús quiere decir que yo soy más espiritual que ninguno de todos estos que están conmigo. ¿Por qué no les dijo a ellos esto? Así que a este punto Pedro estaba espiritualmente su nivel más alto, pero un poquito después de esto trató de reprender al Señor cuando Jesús decía que iba a ir a Jerusalén y sería crucificado. Entonces Pedro trató de reprenderlo, el Señor le contestó, dice, quítate de frente de mí, Satanás. Primero, bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, ahora le dice, Satanás, quítate de enfrente de mí, Satanás. Y le dice enfrente de todos. Imagínense ahora cómo se sintió Pedro. Así que todos estamos expuestos a fracasar. Así Isaac estaba expuesto a fracasar y vemos que fracasó. Porque a veces oigo de algunos creyentes que son santos, preciosos en los ojos de Dios. Y están tan inseguros y inciertos acerca de su futuro. Algo yo te digo que me estás escuchando. Si has aceptado al Señor Jesucristo y has nacido de nuevo, no tienes nada que temer. David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si nosotros estuviéramos en Israel hace unos 2000 años, yo les... aún en nuestros días yo les mostraría a los ovejas. Las ovejas no pueden pensar para caminar de por sí solos, sino que simplemente tienen que seguir a alguien. Alguien los tiene que guiar. Una de dos. Lo tomas como insulto el decir que Jehová es mi pastor y tú eres una oveja entonces. O quizás aquí esta es una oportunidad para que puedas tú presumir acerca de quién es tu pastor. Tú puedes decirles a otros, yo no sé quién sea tu pastor, pero Jehová es mi pastor. Continuaré con una analogía que ya he usado en el pasado. ¿Se han ustedes fijado en algunos dueños de sus perritos o gatos que los cuidan como si fuera un niño, miembro de la familia? Les hacen chaquetas especiales, los llevan a las mejores peluquerías, a los mejores doctores, pero algunos dicen, trata a un perro mejor que a un niño. Pero si tú hablas con el dueño de ese perrito, te van a decir, oh, no, es que tú lo entiendes, porque hasta los traen con zapatos y tú dices, eso es desordenado, eso es presumir que tienen dinero.
En el nombre de la casita del perro hasta le ponen letras que parece oro, que dice fabuloso. Hasta el nombre le dan al perrito, fabuloso, y tú te imaginas, eso está fuera de orden. Pero de todos los perritos en tu vecindad, si tú fueses un perrito, a ti te gustaría ser el perrito que vas a estar siempre amarrado atrás de la casa en una cadena, ladre, 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 ladre. ¿Te gustaría ser ese perrito? Aquí David está presumiendo y alardeantemente dice, Jehová es mi pastor. Yahvé es mi pastor, nada me faltará. A aguas frescas me lleva a lugares majestuosos. Me guía en caminos de justicia por el amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me guían y me confortan. ¿Por qué es que entonces nosotros tememos caer en situaciones dolorosas? Oh Señor, por favor, no me permites que sufra. ¿Por qué no me guardas simplemente gozoso, tranquilo, contento? Padre, ¿por qué no mejor me llevas de la cumbre de una montaña a otra cumbre, y así vivo siempre una vida victoriosa? Ustedes saben que en el Medio Oriente, cuando los pastores guían sus rebaños, principalmente en el tiempo del verano, cuando las temperaturas son muy calientes, los pastores llevan sus rebaños a las partes de los valles, a las partes debajo donde hay árboles para que se refresquen, pero las ovejas odian bajar porque allá se ve oscuro y sienten temor. Así que el pastor tiene que ir enfrente y llevarlos a los valles. Pero en lo más profundo de el valle, ¿qué es lo que encuentran? Agua fresca. Es donde se represa el agua de las lluvias. Si tú vas a Jericó o Jerusalén, vas a ver estos lugares donde los pastores siempre van al frente de su rebaño y los llevan hasta lo más profundo del valle. Allá en lo más bajo del valle hay plantas verdes, agua fresca y hay mucho refrigerio. Con todo y que cuando las ovejas ven que está oscuro bajo el valle, pero el pastor sabe que allá está refrescante y hay muchísimo pasto. Si tú sientes que el Señor te quiere sacar de donde tú estás, te sientes incómodo, dice, yo no quiero salir de aquí, yo estoy satisfecho. Tienes que conocer quién es tu pastor para que lo sigas a donde Él te quiere llevar. Aquí vemos que Isaac está asombrado y mintió diciendo que su esposa era su hermana, y vamos a continuar viendo el verso 9. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Podemos ver claramente que el rey vio que Isaac abrazaba a su esposa, la acariciaba en alguna forma. Entonces él se siente atemorizado. Y Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Imagínense esta parte histórica en el nombre Abimelech. Abimelech significa mi padre es rey. Se cree que este señor Abimelech es nombre de la familia. Obviamente, naturalmente que no es el Abimelech que vivía cuando vivía Abraham. Este tiene que ser diferente. O es un hombre dinástico, un hombre que
le cayó como los faraones siempre nombraban a otro faraón con su propio nombre, nombres de dinastía, para que la dinastía continuara entre ellos. Así que es uno de los parientes de Abimelech, el que existió cuando existía Abraham, pero este debe ser diferente. Lo triste que se ve en el verso 11, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Qué día tan triste cuando un incrédulo tiene la libertad de reprender a uno que se cree creyente. Ese es una situación muy, muy triste para una persona que cae en este fracaso de que una persona mundana lo reprende. Jesús dijo: permitan que su vida brille frente a los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Isaac no lo está logrando, está fracasando. La ironía de esta historia que estamos viendo es que este rey pagano incrédulo parece ser que tenía mejores moralidad que el patriarca. Este hombre del mundo entendía que los hombres de Dios debían de ser honestos, fieles a su Dios, y que debían de estar llenos de integridad. He aquí este rey incrédulo reprendiendo a este hombre que se supone representa a Dios. Es algo parecido al profeta Natán cuando fue a hablar con el rey David después de que había pecado con Bathsheba y lo reprendió con las palabras que le dijo: tú eres ese hombre. Y dijo: porque tú has hecho esta maldad y has dado la ocasión para pecado, los enemigos de Dios blasfemarán por tu pecado. Les has dado a los incrédulos combustible para que puedan burlarse de nosotros los creyentes, porque has fallado frente a Jehová. Yo diría lo mismo sucedió a este hombre aquí, llamado Isaac. Verso 12 continúa: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Noten lo que dice aquí: lo bendijo Jehová. Está bien claro aquí en el verso 12. Eso nos sorprende. Naturalmente que ustedes y yo sabemos que falló, y todos esperamos que Dios lo reprenda. Al contrario, dice que Dios lo bendijo y cosechó aquel año a 100 por 1. Cuando una persona recibe bendición por ser obediente, naturalmente que hace sentido. Pero cuando vemos que un hombre desobedeció a Dios y Dios lo bendice, eso es misericordia de Dios. Verso 13: el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas y muchas labranzas. Y los filisteos le tuvieron envidia. ¡Auch! Ahora envidia. Dios lo bendició varias veces, pero no lo bendeció porque era una persona hermosa o íntegro, sino porque Dios le había prometido a Abraham bendecir a sus descendientes. Notemos, Dios no te bendice porque eres hermoso y te portas hermosamente frente a Dios. No es porque Dios te bendice. Dios nos conoce quiénes somos y cómo nos portamos. Nos bendice por su Hijo, el Señor Jesucristo, y el pacto que hizo a través de su sangre que tú aceptaste, y por eso vienes a ser tú. Venimos a ser hijos de Dios. Esa es la razón que Dios nos bendice, porque nuestros méritos frente a Dios no valen nada, sino los méritos de Jesús. También tenemos que notar que en el verso 14 dice que tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Así que cuando una persona, un hijo de Dios, se enriquece, te va a traer problemas esa riqueza.
porque tú sabes bien que los que te ven te van a tener envidia. De acuerdo a ellos, ¿por qué eres bendecido? Sino que ellos debían de ser bendecidos y no tú. Y se sienten enojados e incómodos porque ellos creen que son mejor que tú. Pero Dios no los bendició como bendició a su hijo Isaac. Y dice aquí que tuvieron envidia. ¿Qué sucedió? Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y los llenaron de tierra. Verso 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cerrado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. El resto de este capítulo ustedes le pueden llamar Norias, agua y norias y más norias. Continuaremos pues una vez más hablando de el agua, porque el agua era tan preciada y escasa. Porque para poder tener agua la tenían que guardar en cisternas o en presas cuando llovía. No era como el río Eufrates, donde en Mesopotamia, donde había venido Abraham y donde creció Rebeca. No era como en Egipto, donde Isaac quería ir para sobrevivir. Así que el agua era preciosa aún en nuestros días. El agua es preciosa. Algunas nómadas oímos que prefieren deshacerse de la leche de sus ganados y guardan el agua. Yo recuerdo, esta semana estaba yo observando en la televisión un especial acerca de los somalíes en el Cuerno de África, en esa región donde el agua es muy escasa. El agua es tan escasa que hay grupos de hombres armados con rifles para proteger su agua, porque hay gentes que vienen con intención de robarles sus aguas. En esos países el agua es muy escasa y la tienen que cuidar. La tierra va a producir si es que hay agua. Una de dos, o depende de la lluvia o de ríos. A este tiempo hemos oído que el estado de California está pasando por crisis de agua. Yo creo que nuestro mundo en el futuro va a pasar por crisis de agua en diferentes partes de nuestra tierra. ¿Por qué? Porque el número de habitantes continúa creciendo. Hace algunos años que un visionero irlandés llamado William Mulholland, y él decidió traer agua al Basin, lo que ahora son Los Ángeles, y trajo el agua desde el valle de Owen, 230 millas a distancia de Los Ángeles, y así pudieron regar el Basin que hoy conocemos por Los Ángeles, California. Si ustedes han visto mapas de aquellos años, esa área de Los Ángeles era puro desierto. Así que dependían de la lluvia los que ahí habitaban, pero cuando trajeron esta agua del valle Owen, 230 millas de distancia, y lo trajo al Basin de Los Ángeles, por eso es que la gente se estableció en Los Ángeles, se estableció, y es que hay tantos habitantes. Pero esa agua solamente les va a durar por un tiempo en esa área. Pero si se les escasea el agua, va a haber dificultades. Vamos a continuar con nuestro estudio de hoy en el verso 19 de Génesis 26. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, esto es diferente. En estos pozos el agua brotaba. Los pastores de Gerar riñeron en los
con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra, por eso le llamó el nombre de aquel pozo, Sec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y lo llamó su nombre Sidna. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y Robot significa lugar para nosotros. Se ve interesantemente el desacuerdo entre la personalidad de Isaac y la personalidad de Abraham. Notemos que en este mismo territorio Abraham disputó con sus pastores y los pastores de los filisteos. Y Abraham iba y los confrontaba. Así que cuando Abraham veía una dificultad, iba y discutía con ellos. Los confrontaba y trataba con aquella situación. Pero Isaac parece ser que mejor trata de eludir la confrontación. ¿Quieren ustedes mi pozo? Quédense con él. Nomás déjenme llamarlo. ¿Quieren este también? Y lo llamó Esec, que es contención. Sitina, que es oposición. Rehobot, que significa lugar para nosotros. Así que Abraham era un hombre que confrontaba, pero Isaac era un hombre pacificador. Necesitamos discernir, tener el discernimiento de Dios para poder discutir como lo tenía nuestro padre Abraham. Romanos 12:18 dice, estad en paz con todas las gentes, lo más que sea posible, estén en paz con todos los hombres. Qué bueno que dice cuando es posible, porque hay veces que no es posible, ustedes lo saben. Lo intentamos, nos forzamos, pero hay veces que no es posible. Aquí fue posible, hicieron la paz y continuaron. Verso 23 dice, y de ahí subió a Beersheba, y se le apareció Jehová aquella noche. Beersheba significa el lugar de promesa. La noria de la promesa. Aquí es el lugar donde vivió Abraham por algún tiempo y prosperó. Entonces Isaac puede decir, aquí esto es mi casa. Pero bajó a Egipto y se detuvo en Gerar y se quedó por muchísimo tiempo. Hasta sembró y cosechó. Esto nos indica que estuvo allí por un largo tiempo. Finalmente decidió regresar a casa y edificó un altar a Jehová. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué necesitas ver para ti que eres un reincidente? Regresar y continuar con tu pacto que hiciste con Dios. Quizás te sientas incómodo, incierto, desesperado, pero si Dios intenta sacarte del lugar en que estás o la situación equivocada en que estás, yo te aseguro, regresa a el Señor Jesucristo. Aquí dice que ahí subió a Beersheba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo y Abimelech vino a él desde Gerar a Suat, a Gerar y a Suat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová te está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová,
Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del gozo de el pozo que había abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Isaac lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Cuando Esaú era de 40 años, recuerdan, a Esaú es el hermano cuate de Jacobo, o sea, el hijo cuate de Isaac. Eso lo vamos a ver en los estudios futuros. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berri Eteo, y a Besamit, hija de Elón Eteo. Aquí ya vimos que este hombre comenzó a entrar en problemas porque Dios había dicho en el capítulo 2 de Génesis: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos uno. Verso 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Notemos cómo concluyó el capítulo. Aconteció cuando Isaac envejeció a sus ojos, se oscurecieron quedando sin vista, y llamó a Esaú su hijo mayor. Eso ya lo vemos en estudios pasados. Yo sé que hay muchos padres de familia que tienen hijos casados que pueden entender lo que sucedió aquí con Rebeca y Isaac, porque cuando el hijo se casa y trae la esposa, hay veces que hay dificultades. Yo soy bendecido por esta hermosa nuera que Dios nos ha traído. Pero aquí vemos que Isaac y Rebeca no se sentían bendecidos. Usted recuerda lo que sucedió en el verso 24 cuando le dijo a Eleazar, su siervo, o sea, Abraham hablando: ve y busca esposa para mi hijo Isaac, ve a mi país, ve a mi parentela, alguien que cree como yo allá en las tierras de donde ellos habían venido. Así que él sabía que donde él estaba no eran creyentes, eran familias diferentes, diferentes culturas. Por eso es que Abraham quería que su criado le trajera esposa a su hijo de su propia parentela. El capítulo 26 se puede ver en más de una forma. Primero se puede ver como un gran desacuerdo, un gran fracaso de Isaac, pero también podemos ver que nadie es digno de juzgar las estupideces que hizo Isaac y Abraham mintiendo acerca de su esposa y salir de la tierra prometida. Pero si tú lo ves en una forma horizontal, te sientes incómodo, pero si tú lo ves en una forma vertical, desde una perspectiva divina, vertical, en otras palabras, yendo hasta donde está Dios, te vas a sentir contento. No es una sola historia de falta de fe, sino que te debes de concentrar en la fidelidad de Dios y las promesas de Dios para nosotros. Así como un Dios fiel y promete y cumple sus promesas, aún a Abraham, que fue infiel, y a Isaac, que fueron infieles, y quizás nosotros. Aquí se muestra la fidelidad y gracia de Dios. Vemos que Dios es gracioso, fiel. Por eso es que a mí siempre me gusta mucho leer en las escrituras. Todos los héroes de las escrituras, Dios no oscurece sus fracasos, sino que nos los enseña para que los conozcamos como fueron. Comencé este estudio con el Éxodo 20 y creo que vamos a regresar otra vez al Éxodo 20 para poder regresar y ver en el capítulo 20 de los Éxodos cuando dice que
Dios es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Mucha gente lee hasta ahí y por eso creen que los hijos sufren los pecados de sus padres. Pero no leen el verso 6 que dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿En cuál grupo te encuentras tú? Interesantemente, de acuerdo a Dios, el pecado va a afectar generaciones, pero la misericordia a los que guardan sus mandamientos es sobre millares de millares. Cuando tú sabes que has fallado, pero la misericordia de Dios te va a bendecir y se va a multiplicar a millares y millares y millares de tus descendientes. Qué hermosa es la forma en que Dios hace sus matemáticas. Eso está hermoso. ¿Quieres dejar una legacía a tus hijos, a tus descendientes y los que siguen después de tus hijos? ¿Quieres comenzar una buena legacía? Una legacía que los va a llevar a todos al cielo. Llévalos al Dios vivo. Enséñales que crean en el Dios vivo. Y si acaso tú fracasas, no les oscurezcas, sino que a tus hijos diles: papá falló. Yo sé que estuvo mal, pero Dios me perdonó. Y así dejas que esa honestidad continúe transparente sin oscurecer nada a tus hijos. Y no importa de qué familia hayas descendido, si eran familias alcohólicas, drogadictos, fumadores, alcohólicos o abusadores de drogas o abusadores físicamente, tú tienes un Dios celestial que te está esperando y Él sí es perfecto. Escucha su palabra, vive de acuerdo a lo que el Dios te ordena, porque su misericordia será sobre miles y miles de millares de tus descendientes. Nosotros lo hemos visto, lo hemos testificado. Esperemos que así sea. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Padre celestial, vemos el hombre que hemos estudiado en este estudio de hoy, Isaac, en el Antiguo Testamento. Sabemos que él falló y esto nos enseña que en este mundo no hay nadie perfecto. Todos los que vivimos una vida ordinaria estamos propensos a fallar, porque tú has decidido protegernos como nos has bendecido por la promesa que le hiciste a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacobo. No eran perfectos porque vemos en las Escrituras que los tres fallaron, pero podemos ver tu fidelidad y tu amor. Padre, te damos las gracias porque nuestra fe en nuestra salvación no está basada en nuestras obras y nuestros méritos, sino en las obras perfectas de el único hombre perfecto y la expiación de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Padre Santo, yo te pido por todos los que me están escuchando, sus familias, sus hijos e hijas, sus sobrinos, primos, esposas, parientes, vecinos, todas las personas que quizás ellos están expuestos a fallar, están propensos a fallar y pecar. Padre Santo, yo te pido, perdónales. Dales el medio para que puedan confesar sus faltas, sus pecados y vengan a tu presencia. Y yo sé que tú los vas a perdonar, los vas a restaurar con tu poder espiritual, los cambiarás y así vas a quebrantar cualquier tipo de maldición, cualquier tipo de comportamiento pecaminoso, los vas a redimir. Padre Santo, yo te pido por hombres y mujeres que quizás han reincidido y están viendo a la iglesia desde afuera. En algún tiempo fueron parte de tu iglesia, pero han reincidido. Padre Santo, yo te pido que pongas los medios para que ellos regresen a la iglesia.
y regresen al pacto que hicieron contigo en alguna ocasión. Padre Santo, al concluir este estudio de hoy, estamos en tu presencia. Quizás, algunos que me están escuchando no están en la presencia del Señor, pero yo sé que Dios tiene poder para restablecernos a cada uno de nosotros sin ningún retenimiento, sin ningún presentimiento que tú puedas tener. Regresa a casa, regresa a la iglesia, humíllate, cae de rodillas, habla con tu Dios y pídele que no te vea a ti, sino que vea al Señor Jesucristo, y así vienes, te reinstalas en la iglesia y serás perdonado y vivirás con Jesucristo por siempre, para siempre. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos todo, Padre Santo. Amén y amén.